El, el país debe de celebrar que ha sido sede de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes. ¿Por qué? Porque República Dominicana denota una presencia geopolítica en Centroamérica con un potencial. Esta cumbre tenía años de celebrarse, cada 2 años, desde el año 1991, cuando la inicia, que bueno, cayó preso Salinas de Gortari en México. Y desde ese entonces había perdido presencia, porque los planes que había desarrollado no se habían concretizado. Y ahora estamos en un momento crucial, sobre todo porque uno de los ejes temáticos de la cumbre es el fortalecimiento de integración, temas de turismo, infraestructura y sobre todo tecnológico. Y si todos esos países se unen a hacer una plataforma de integración, yo creo que debemos celebrarlo. Y viene en ocasión donde hay acusaciones del sector político de que hay una persecución política en contra de un grupo de exfuncionarios del expresidente, que dicen algunos que lo tuvieron que enfermar para poder garantizar su no apresamiento. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Sí. No, pero que Sí, eso... claro. No había escuchado eso. Sí, claro. Mira, eso es una postura extrema y, Sí, es una y postura realmente aguerrido jugar de esa manera o permitirse dudar de una condición de salud tan grave como es que el expresidente esté afectado de una enfermedad, no sabemos hasta qué punto, pero que es terminal en algunos casos. Mira, lo que pasa es que hay un precedente en Latinoamérica, sobre todo en el Perú, con Vladimir Montesino, que creó la figura que la rescató del profesor Klaus Oroxin, que se llamaba el autor mediato. Fujimori cae preso sin haber hecho nada, sino por simplemente dar instrucciones. Entonces, algunos analistas jurídicos políticos, y lo oí en conversaciones, ¿verdad?, que se sostuvieron, decían, bueno, pero en la medida en el que en una medida de coerción se diga que en el despacho presidencial se dio instrucciones, entonces ellos son simplemente un mero instrumento de alguien con poder que los utilizó como una autoridad mediata. Y él es el que tenía... ¿En qué año fue eso? No sé. Porque Yo tampoco... yo me imagino. Te pregunto de verdad. Tú Porque, dices, ¿en qué año pasó qué? ¿Lo de Fujimori? Ajá. Lo de Fujimori hace como 10 o 15 años. Exacto, porque yo creo que el tratamiento que se le daba al delito por omisión en ese tiempo, han existido, se han fijado precedentes distintos. Si ya no es solamente que tú por omisión no te puedas negar a la obediencia debida. Pero hay una sentencia que varió todo lo que se llama autoría y participación de la Suprema Corte de Justicia. 2 sentencias. Aquí. Y trajo, sí, la teoría de dominio. Y trajo la teoría de dominio del hecho y analizó el autor mediato como instrumento. Eso es como el sicariato. Él es tan obediente, él se deja llevar así, porque tú lo provocas y él, entonces... Manzano, que tú lo provocas y él va al punto. Cuenta. No, lo que pasa es que ciertamente, toda esa discusión se da, pero por otro lado, establecen algunos, mira, no es persecución política, porque si hay un desfalco y hay devoluciones de dinero, pues hubo algún grado, digámoslo así, mínimo o máximo, mediano, de corrupción que alteró y que se desviaron fondos y que cayeron en definitiva en manos de los partidos políticos. Entonces alguien cuestionaba y decía, pero si los recuperaron, ¿cómo fue a financiar campañas? Si ya los están devolviendo, al final no fue financiamiento de campaña, y la financiación ilícita, que el propio presidente de la Junta Central Electoral dice, pero que eso es una multa, es un delito electoral, y a mí no me consultaron. Entonces, ahí hay una situación jurídica que va a dar muchas discusiones porque la gente como que no asimila qué hace Gonzalo ahí. Y voy a terminar con esto. ¿Por qué? Porque decía un amigo, Gonzalo no estaba en capacidad ni siquiera de dirigir Infotec. Gonzalo no tenía ni siquiera un plan de estructuración para gobernar ni siquiera una dirección provincial. Y otro decía, pero bueno, Luis Abinader nunca trabajó, ni siquiera en las empresas de su familia. Luis Abinader tiene tanta energía acumulada que le tomó gusto al trabajo que hasta quiere reelegirse, que es la primera vez que trabaja. Y eso es algo que pudiese ser verdad, porque tampoco
el presidente Luis Abinader tampoco tiene experiencia de Estado. Es decir, el hecho, no me anulen a un presidente porque no ha leído ni siquiera un audiolibro. No me lo anulen por eso, porque él tiene buenas intenciones y con buenas intenciones se llega lejos, con sueños se llega lejos. ¿Me entiendes? Entonces, ese no debería ser un argumento. Yo no acojo ese argumento. Para mí, tiene todas las capacidades y ya ha acumulado por lo menos estos 3 años de experiencia política, de acierto y desacierto, y queremos que el país salga airoso de esta situación que ha enfrentado y que va a generar una de las crisis políticas más profundas que la República Dominicana ha vivido en democracia. Sí, Manzano, mira, yo coincido contigo. Y de verdad que te interrumpí con la buena intención de que Siempre interrumpan. obtuviéramos más datos respecto del manejo meramente técnico que se le da en los procesos a los niveles o grados de participación en los supuestos ilícitos. Esto es un proceso que está comenzando y como tal, el Ministerio Público actual ha recorrido ya un trayecto, me imagino, que es suficiente para enmendar errores que, tratándose de delitos económicos, de delitos de corrupción administrativa, que nosotros no tenemos una configuración específica, sino que se hace una combinación de tipos penales para poder llegar a una sanción que por demás creo que la mayor es de 10 años, pero económicamente es bien impactante el tema de los decomisos, las indemnizaciones que ahora exige el Estado con la participación del equipo de recuperación patrimonial. Y entiendo que en este momento esta investigación puede estar mejor hecha que las anteriores, por decirlo en un tema simple. Pero para aquellos que no son abogados, mi punto sobre esta operación y lo interesante aquí es, tú traes a colación el tema de la información y la devolución de montos, ¿verdad? De dineros que se supone que son ilícitos. No sé de dónde lo sacaron y realmente no creo que sea un tema de la justicia. Tú te cogiste 100 millones, devuelves 50 millones, está devolviendo, aunque no sepamos dónde están los otros 50. Entonces, eso yo lo veo con un ojo muy crítico por el comportamiento histórico que ha tenido aquí el persecutor estatal. Y te lo digo porque también en la cultura ciudadana le tiene temor a la justicia. Entonces, si a ti te dicen, mira, tú te puedes enfrentar a 10 años, yo tengo estas pruebas, aunque eso no sea, tú estés consciente de que eso no fue lo que sucedió en verdad, o no sucedió totalmente así, por evitarte un proceso, tú dices, sí, yo voy a devolver este dinero y me voy a evitar ir a la cárcel. Eso lo vemos en procesos de todos los niveles. Un empresario lo mide así, sí, costo-beneficio. Sí, y todos los grados. La teoría del mal menor. Claro. Sí, si yo no voy a ir a la cárcel, tengo... ¿Cuánto cuesta eso? 1.000 millones, págalo. Exactamente, porque voy a dejar de producir más. Si un empresario preso deja de producir más. Entonces, ese comportamiento histórico ha llevado a crear ese temor. ¿Y qué pasa? Que entonces ahora vienen delaciones, que es también una figura nueva que aunque es posible en ciertos sistemas, ordenamientos jurídicos y está claramente establecido aquí, el Ministerio Público tiene la facultad de hacer un acuerdo, un criterio de oportunidad cuando se encuentra en la investigación y que esa persona sea investigada pero no llegue a ser imputada. Entonces eso nos trae otra discusión. Joel, atiéndeme que lo quiero discutir. Eso nos trae otra discusión. Tú lo ves así, pero él está atendiendo. Tú verás cómo va a venir como un tsunami ahora. Sí. No. Eso nos trae otra discusión, señores, y es que si tú eres una persona investigada que has tenido supuestamente participación en ese ilícito, ¿cómo yo, juez, voy a valorar la información que se obtenga a partir de lo que tú has dicho, de la información que tú has servido al Ministerio Público, porque a ti también te están investigando? Entonces ahí viene una discusión interesante. ¿Hasta dónde pudiera yo, si no hay otro tipo de, al menos que esté respaldada por pruebas suficientes, darle credibilidad a una información que venga de alguien que está evitando ir a la cárcel? Sí, pero hay un tema. Mira, yo compré un libro reciente que se llama El Tratado de Pruebas, no un libro de teoría de pruebas, sino un tratado. Recogió todas las sentencias de los derechos romanos germánicos hasta ahora, Argentina, esto, todo.
y trataba de la prueba testimonial. Y había un criterio unificado en todos esos países de que un testigo es aquella persona que presenció un hecho con su sentido, pero que no participó, Entonces, ni cooperó con el delito. ahí está el punto. Entonces, se hacía mucho el juego de convertir imputados en estructuras, digamos, de delito, lo que llaman en empresas ilícitas, lo trataban de convertir como testigo. Entonces, ¿qué comenzaron a decir esas Supremas Cortes? Dijeron, no, espérate, aquí hay un vicio, y comenzaron a anular sentencias, porque decía un testigo es aquel que presencia sin participar. Ahora bien, decía, una persona tiene derecho a mentir, el imputado, y dentro de la esfera tú tienes que corroborar con otros medios de prueba su autoincriminación, que esa es su declaración, y tiene un alcance sobre él, y tiene un efecto con otros en la medida en el que se procese como tal. No puedes yo no puedo decir que tú eres testigo. Yo no puedo poner en un proceso, yo defensa, decir, la mamá del imputado es testigo. Testigo es aquel que presencia, no la calificación que yo le doy. Testigo pericial, no señor. Un perito no estuvo presente en el momento. Entonces, ahí va a haber un tema porque me olfateo que algunas personas dirán, mira, estas personas no son completamente dentro de esa calidad procesal testigo. Y dos, hay que hacer un razonamiento. Una medida de coerción puede ser hasta oral. Usted agarra a una persona en flagrancia y va y se pone, y el requisito escrito es para fijar los hechos, para que el otro se defienda. Cuando usted pone 3.000 páginas o 2.000 páginas, ya usted no necesita la medida de coerción, porque usted consiguió toda la prueba, nadie obstaculizó ahí. Es decir, sería innecesaria o hasta carece de objeto que tú solicites ya con una investigación concluida, con una solicitud de medida de 2.000 páginas, con todas las pruebas inclusive ahí, tú venir a solicitar, mira, se va a obstruir la investigación cuando ya todos los supuestos de hecho están con las pruebas que corresponden y no se pueden ni siquiera ampliar con otros medios de prueba. Mira, otro punto importante que me trae a cuento tu comentario es, ¿cómo que un cuento? O sea, que un cuento de hadas, ¿un cuento de qué? me trae a cuento o a cuentas. Ya, No, este sábado está. Tu comentario es ese mismo hecho, porque tú tienes 2 años investigando a esta persona, siempre se han presentado algunos, como se ha hecho costumbre en los últimos tiempos, pues han sido apresados en la sede de la Procuraduría General de la República porque han accedido al llamado a la justicia. Entonces, ¿hasta dónde estas personas tienen un riesgo de fuga? Sí, tal como tú dices, las propias actuaciones del Ministerio Público van demostrando, primero, que no se necesita tanto tiempo, que estén sujetos a la medida de coerción tanto tiempo y mucho menos a la más gravosa. Pero es que Gonzalo, con 3 aviones de lo que tiene, vale 3 millones, porque eso vale $3 millones, los permisos, la bitácora, el derecho de vuelo, el permiso, sí, la nacionalidad de la aeronave. O sea, tú me vas a decir a mí que Gonzalo va a tener riesgo de fuga cuando tiene, una sola de las empresas tiene más de 15 helicópteros con contratos que generan más de $4 millones al mes. Y no sé también, claro, no tienen o sea, ninguno. Te quiero decir que cada uno de nosotros que paga un seguro aeroambulancia, sí, y tiene una cuota, y lo que se calculó hace como 2 años era que ganaba $3 millones al mes. Eso, dime qué riesgo de fuga puede tener ese señor. Pero es lo que no, pero olvidémonos que le van a dar un arresto domiciliario porque ya la presión política comenzó a ejercerse. Dijo, mira, pero este hombre no presenta peligro de fuga. Y no solamente la presión política, tenemos que reconocer que ese temor que tenían arraigado los jueces se ha reducido. Si ya los jueces están aplicando en algunos casos y reconociendo derechos que debieron ser reconocidos hace mucho tiempo. Pero volviendo al tema, ¿para qué? Si tú tienes tantas pruebas, es necesario primero dilatar 18 meses más la posible presentación de la acusación. El riesgo de solicitar la prórroga, que ya también es una experiencia que todos hemos vivido en estos casos tan grandes y voluminosos,
Y me pregunto, ¿es obligatorio solicitar la medida de coerción? Tú tienes una etapa investigativa. No, ya con esa tú presentas Pero la acusación. si ya ellos tienen tantas pruebas, es decir, es lo mismo que se robara 5 carros como que se robara 3, como quiera robó. Y robó carro. El tema es el monto de cuánto robó y tú puedes, y aquí era que te decía yo, a través de este equipo de recuperación, hacer reserva de que el monto, no, ni tú ni yo estamos en la, esto es como Sergio Vargas, ni tú ni yo estamos en la lista del equipo de recuperación. Pero te decía, pueden hacer reserva de los montos indemnizatorios, pero en cuanto a la configuración de los ilícitos, conforme tú lees el relato de la medida de coerción y la cantidad de pruebas que tienen las actas de entrevista, de interrogatorio, pues eso es suficiente para presentar una acusación. Entonces vamos a hacer más célere la justicia, menos, tú sabes las cajas de papel, el gasto, las horas de audiencia que tú te evitas, aunque esto vaya en contra de los honorarios de los abogados, claro está. Pero de una forma u otra yo creo y considero que es un buen punto comenzar a pensar en que esas investigaciones sean realizadas así como se hizo esta, de manera oculta, pública para las partes. Incluso hubo un tema de la entrega de la carpeta fiscal, porque había uno de los implicados que solicitaba el acceso, reconocimiento de derechos, porque esto no es un duelo a muerte, ni personal. Si le dijiste economista, Ángel Loco, y él se ganó ese dinero como abogado, ayúdalo, mira. Señores, fe de rata, estaba leyendo. De una vez, no era necesario. Se vieron la cara. No, lo que te comento es que no es un duelo. Esto no es una lucha de ego, de que yo tengo la razón. Es decir, esto es un tema técnico, meramente técnico, que implica consecuencias en razón de la actividad procesal que agoten las partes. Sí, pero me está ladeando el tema, no me está hablando del tema político que genere ese proceso. Bueno, del daño a la democracia. ¿Cuál daño a la democracia? ¿Dónde fue que apresaron todos los periodistas o todos los que iban a ser candidatos? ¿En qué país fue? Sí, no, está ahí demasiado presidente. Tú ves. No, realmente podemos hablar de eso después de la pausa. Se envía un mal mensaje con hacerlo en este momento, realmente, en este justo momento. Pero lo que te digo es, volviendo al tema técnico, sí, a mí de verdad que nunca pensé decir esto, pero estoy de acuerdo con que el Ministerio Público vaya avanzando en la forma que hace sus investigaciones. Espero que Wilson Camacho lo sepa en algún momento, que me parece adecuado que se realicen, que se tomen su tiempo, y de verdad que en la medida que podamos evitar gastos procesales, tiempos de audiencia, que podamos evitar esas medidas de coerción tan extremas, el país avanza y se reconocen garantías procesales y derechos fundamentales, no solamente a estas personas de alto nivel, sino a todo el ciudadano, porque como bien establecía Joel en su momento, que ha sido coherente con eso, cónchale, solamente a los ricos que se les reconoce, por ejemplo, el cese de la medida de coerción. No, eso es mentira. ¿Cómo que los mentira? Ricos están siendo maltratados. La MIPYME lo que está pasa siendo explotada. que de eso que tú te das cuenta. Mira, el sector empresarial está siendo maltratado. Lo que pasa es que el sector empresarial tiene que votar por sus candidatos, pero gobierna con todos. El sector empresarial no puede salir a decir lo que verdaderamente siente. Pero no estamos hablando de prisión y proceso penal. Él quiere ir al tema político y lo vamos a complacer realmente, pero de prisión, proceso penal. Lo hice hablar. Yo tengo rato provocándolo. De mi parte, yo solamente quisiera acotar algunos aspectos meramente técnicos a propósito de lo que ustedes han planteado. Primero, digamos que el sistema procesal dominicano, procesal penal dominicano, está incursionando, no estoy diciendo que lo inauguró, pero que está ahora mismo protagonizado por las delaciones premiadas. Es un punto interesante. Y como ustedes pueden ver, la mayoría de los casos que el Ministerio Público ha presentado cuentan con un delator, con un testigo de la corona, una persona que estuvo presente en el momento del hecho. Entonces Manzano sí tiene conocimiento del hecho de manera directa, pero que pudo o haya participado en él, en cuyo caso la ley prevé que ocurre en ese sentido. Entonces, cuando tú eres un testigo de la corona, un testigo que tienes, digamos, una participación eventual en el hecho, pero él es elegido como testigo, a diferencia de que eres un delator premiado,
en cuyo caso si se te imputa y tu declaración ya no es como testigo, sino como coimputado, son dos cosas diferentes. Sí, pero yo quiero que ahorita, por favor, disculpa que te interrumpa, entremos en cuál es la incidencia procesal de esa información que sirve ese delator. No, ahí voy, ahí va. Entonces, eso no es nuevo. Primero, no es de República Dominicana exclusivamente. Los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, se caracteriza por la delación, inclusive la confesión, que en este caso del delator premiado es una confesión y tú confiesas tu parte, delata a los demás y eres considerado en cuanto a la aplicación de la pena. Para que esto obviamente sea tomado en cuenta deben darse algunas condiciones. Algunas condiciones que son, por ejemplo, y sobre todo que esté confirmado por otros medios de prueba, que otros medios de pruebas te confirmen la declaración o la robustezcan, digamos, que ha dado el delator premiado. Eso es técnico, meramente técnico. En esta etapa procesal, de todos los expedientes, ¿verdad? O de la mayoría de los expedientes que han cursado por tema de corrupción, todavía no hemos tenido la oportunidad de que ese testigo delator que exprese haya sido valorado por el tribunal. El tribunal lo podría valorar y decir, bueno, esa valoración no me es suficiente por tal o cual razón. Ahora, si hay medios de prueba que la confirman, que la reiteran, entonces sí tendría valor esa declaración. Es la declaración de coimputado. Los métodos de valoración de un testigo son diferentes a los métodos de valoración de un coimputado. Sí son muy parecidos a aquellos del testigo víctima. El testigo víctima, que también tiene que ser valorado con algunos criterios específicos. O sea, el juez cuando evalúa que el testigo es la víctima, no puede creerle solamente porque es la víctima. Tiene que ver que no haya, un caso así mismo, que no existen algunas condiciones específicamente estipuladas, sobre todo en la jurisprudencia, como por ejemplo que no haya una animadversión, que no haya un problema previo, que no haya un conflicto, un interés de dañar. O sea, todo eso lo puede apreciar el juez de las circunstancias de los hechos y de la propia aclaración del testigo víctima. Esto puede ser asimilado, o estos criterios de forma analógica son contemplados para estudiar la declaración de un coimputado. Entre otras cosas también, que tomando en cuenta que su declaración es un medio de defensa, porque el imputado se defiende, por eso tiene derecho a mentir dentro del juicio. Entonces, todos esos criterios de evaluaciones son propios del juicio. Por el momento, lo que el Ministerio Público está expresando aquí es que tiene elementos suficientes como para someter a una medida de coerción. Ni siquiera para una apertura a juicio, eso lo dirá en el momento procesal oportuno. Muy interesante y eso hay que resaltar. La valoración o no de esos medios de prueba es una etapa de juicio, porque eso es valoración. Eso es valoración. Es la etapa que no está. Sí, pero ahora, perdón, pero desde ahora hay una sujeción a un hecho ilícito a partir de la información que sirve ese delator. No, pero no solamente a partir del delator. Hay otros medios de prueba secundantes que confirman. Lo que tienen es que existir otro medio de prueba para tú darle carácter de veracidad a lo que ese delator dice. Pero mi punto no es la valoración, es la incidencia procesal de esa información, es decir, en qué punto queda esa persona que también fue parte y está diciendo, no, espérate, pero yo lo que hice fue esto, el verdadero autor y responsable fue fulano, y fulano hizo esto y aquello. Sí, pero entonces, lo que yo te quiero decir es que para mí eso simplemente sirve para comenzar a investigar. Bueno, para pero mí. Precisamente la medida de coerción en esta etapa lo que anuncia, sobre todo con la designación de un juez control, precisamente es control de la investigación. O sea, no solamente es una medida de coerción que se va a conocer, sino también investigando, ya estaban en control. Sí, pero a partir de ahora, de este momento, hay un juez de control y garantía de la investigación a propósito de las medidas de coerción y en lo adelante, que se va a fijar en la misma resolución que va a determinar la medida de coerción. Sí, pero ¿no te parece, digo yo, tú como profesor de Derecho Procesal Penal, que el delito base, por lo menos de ese grupo, es financiación ilícita de campaña? O sea, ese es el grueso, de que se sustrajo dinero del Estado
para hacer... Yo no creo que sea el delito base. Ese ha sido el delito que mediáticamente han querido establecer. Vamos a ponerlo como una Porque, por ejemplo, hipótesis el defalco es tú tomar dinero del erario público para fines particulares. Sí, pero entonces, el defalco eso es la como que los devolución de medios la de prensa... suma doble. Pero, o sea, esa es la pena. Pero vamos a poner... No, el defalco es un tipo penal. Sí, pero la pena es esa. Es decir, la devolución del doble de los defalcados. Pero Bueno, pero está bien, la pena la vamos a discutir en el fondo. Ahora mismo No, estoy pero identificando el es tipo. que... pero es que la pena desde ahora te dice la gravedad del hecho. Eso es, lo que quiero es que... No, lo que ¿cómo que la vamos a discutir Pero si tú después? quieres podemos discutir el defalco. No, pero- y eso es lo que yo invito no. a los medios de comunicación, que estudien el defalco. No, porque yo han lo que quiero querido, hacerte una pregunta. pero, si me permite, han querido darle una inclinación Pero hay que estudiar la estafa también entonces. en la estafa contra el Ah, Estado. ¿de cuánto es la pena? Coalición de funcionarios. Vamos a discutir pena Pero, ahora. no, pero es oye uno de la los puntos. pregunta. Pero es uno de los Pero puntos. oye la pregunta. Lo primero que es contra el Estado. La estafa contra el Estado es agravada. Si tú quieres podemos discutir los tipos penales. Lo que te estoy diciendo ahora, que No, incluso no estos lo tipos penales discutamos, pero- estos tipos penales pueden variar, porque estamos en una etapa joven de una investigación que, si bien oculta, como tú bien has dicho, ha iniciado hace mucho tiempo, ya de manera pública se ha revelado conforme se ha solicitado medida de coerción y se ha presentado un requerimiento. Entonces, si discutimos pena es un tema, lo podemos discutir si tú quieres Pero, ahora, lo traemos señores, de pero futuro. vamos, No, pero pero- no, Ahora no, sí pero vamos a vamos a leer discutir. el código, Señores, porque es pero que miren. cuando tú dices, esta persona está sujeta a este delito que está penado con tanto tiempo, hay una proporcionalidad y una razonabilidad que tú tienes que apreciar para imponer la medida, Pero- además de otros aspectos. pero yo Él estoy no me quiera desmontar la pena porque ellos le Por el establecen ahí. contrario, estoy trayendo la discusión, el defalco, la coalición de funcionarios, la estafa contra el Estado, para quitar el hecho de que, que lo principal en todo esto es la financiación ilícita. Pues y mire, que eso involucra- lo grave aquí es la cantidad de cuartos que se han robado y no los años que van a durar en la cárcel. Porque Pero yo estoy aquí, de acuerdo. por más que lo quieran poner, Pero yo estoy de acuerdo. pero y me está maltratando también. Ay, escúchame. Por más que lo Te quieran siento poner. maltratada. Porque me diste co- Ah, por pues más sí, que lo quieran poner, como que, bueno, los delitos son graves, además son contra el Estado. Es verdad que la implicación es gravosa, socialmente gravosa, pero aquí lamentablemente contamos la gravedad en cuanto proporcionalmente al número de años que la persona va a pasar en la cárcel, y eso es una idea errada. Pero yo Ya creo la que Corte esa parte no la... Interamericana dijo que eso Exacto. no Pues yo estoy de se- acuerdo que esa parte no es la discusión en este punto. En este punto la gravedad, dentro de otras cosas, debe computarse el daño social. Un daño social que está estipulado, que un daño social que existe como figura, artículo 44, por ejemplo, Sí, el Código Procesal pero Penal. ¿cuál es la- Cuando te dice cuál- que tú tienes que cuál fue evaluar el también daño? el daño social. ¿Cuál fue el daño? Pero eso es lo que se va a ¿Y cómo evaluar. se, y cómo ¿Tú se quieres que hagamos repone? juicio ahora? No, pero ¿cuál fue el daño y cómo se repone entonces? ¿Perdón? ¿Cuál fue el daño y cómo se repone? No, la reposición del daño en términos civiles es un tema. Y en términos penal, obviamente, existe la pena para castigar el ilícito. Manzano, Ese es ayúdame otro porque él punto. me lo quiere desmontar de que son tópicos que tienen que tomarse en cuenta para la imposición de la medida No, de por el coerción. contrario, estoy diciendo que tomen en cuenta el defalco, que tomen en cuenta la estafa, que tomen en cuenta la coalición de funcionarios. No te estoy diciendo que no lo tomen en cuenta. Lo que quiero decir es que no solamente se ponga mediáticamente el hecho de que aquí se trata de un tema de financiación de campaña, que no lo estoy descartando, sí, también está estipulado ahí, pero no es el único tipo penal, que por cierto es una discusión al respecto, que existe, pero es la connotación que mediáticamente se le ha querido dar para convertir esto en una discusión política. Señores, puede ser una discusión política o no, eso es un tema que a mí no me concierne, pero lo que yo quiero es que se determine del Estado qué del erario público se extrajo para beneficio de quién, eso es todo, cómo se extrajo y por qué. Entonces, ahora, si con ese beneficio se hizo un financiamiento de campaña o no, bueno, esa discusión también la podemos someter, pero no podemos sacar de la discusión el hecho de que se extrajo dinero de las arcas públicas para beneficio de terceros. Porque ahí hay empresarios, ustedes han hablado de empresarios. Por ejemplo, el señor Jiménez es un empresario que yo conozca, no es un político ni candidato a nada. ¿Cómo se llama? Ramón Emilio Jiménez, Mimilo. creo que es. Mimilo. José Arturo Ureña. Y yo creo que él llegó a acuerdos y devolvió grandes sumas de dinero, me parece. Bueno, eso obviamente eso se va a dilucidar en el transcurso de todos los procesos. Pero lo que quiero decirte es sencillamente eso, que esta situación procesal reciente, históricamente, en la que intervienen delatores premiados, será un reto para los tribunales valorar esas declaraciones conforme lo establece la jurisprudencia y tomando en cuenta otros medios de prueba. Es básicamente lo que quería decir, aunque me provocaron. Mira, yo voy a decir esto y creo que me voy a equivocar, ¿verdad? Pero lo voy a hacer adrede.
no es desinformar, pero voy a hacer un análisis. En derecho penal existe lo que se llaman los delitos instrumentales, que pueden ser sancionados más graves o no, pero no son los delitos, digamos, propios. Si usted va a usar un documento falso para sustraer unos fondos de un banco, usted comete una falsedad previa. Entonces esa falsedad lo que se llama son delitos instrumentales, que usted tiene que cometer un delito para lograr el fin del delito, base o propósito. A eso es que yo me refiero cuando hay un delito base, es decir, el delito del pensamiento. Eso se estudiaba mucho, sobre todo desde la ola de Klaus Roxin, desde el 81, que fue el primero que publicó sobre eso. Por ejemplo, cuando comenzó a organizarse el crimen organizado, había un fin, que era traficar, había esto, y se cometía un delito necesario que podría ser hasta una muerte. Y la gente no decía, mira, cometió un homicidio. No, pero no. Inclusive no se castigaba como un asesinato porque no era el fin del propósito. Y esos ilícitos, 20 años, estaba muerto. 30 años. Lo llegó a matar. Sí, Okay. sí. Pero al no tener el dolo, sino que se considera un dolo eventual, inclusive ponen un ejemplo base. Oigan cuál es el ejemplo. En la persona que dirigida para matar a otro se colocaban bombas y el objetivo era uno y otras personas morían, se decía, había un dolo dirigido y el otro era un dolo eventual porque ni siquiera conocían a las otras personas. Y el agravamiento de la pena, entonces se comenzó a llevar una circunstancia agravante para organizar la punitividad. Entonces, lo que yo retengo en este caso, y ya dije que me iba a equivocar, es que lo que se percibe de lo que tú lees en los medios, voy a escoger los medios porque no sé del detalle del caso, y de lo poco que he leído, porque yo ya cuando iba por la página 200 solté esa vaina porque me estaba dañando el cerebro. ¿Y por qué? Pero no le estaban pagando todavía. No, Exacto. Pues se le pagan, empieza a leer. Pues yo no sé. Y termina Yo las no 4,000. sé, porque si tú no 4,000. En las 4,000. Si tú no recibí un chele, yo no sé que lo lean los que están apoderados. En las 4,000. Si le hubieran pagado, en las 4,000 la leo dos veces. La recito como una poesía. La repasa. Yo le pregunto a uno de los amigos. Soy tu compañero de trabajo. La repasa si la Yo paga. le pregunto a uno de los amigos ahí, dime, ¿cuáles son los puntos importantes? No, pero lo que yo percibo desde afuera, ¿verdad? Erradamente, que el delito base ahí era un enriquecimiento partiendo para desviar los fondos. Básicamente, en su mayoría, se dejaba un areneo, ¿verdad? Como la teoría del agua, que tú agarras y la quieres llevar en la mano y va goteando hasta llegar a la... Si nadie se sabe. La gota era de 1,000 millones. Sí. Aplicado. Goteando de 1,000 millones. Tú ves cuando la llave las zapatillas se le daña, que quedan botando agua. Así era la gota. ¿Tú sabes quién es un economista? Señores, miren, los economistas están por encima del derecho. Digo que si la economía no entraba en esos 36,000 millones a circular en ese momento determinado, hoy no tuviéramos país. Oye lo que dijo un economista. Esos 37,000 millones tú se los sacas. Pero no fue loco, ¿verdad? No, lo cual no. Porque yo lo gradué de economista, lo cual yo lo gradué. No, lo cual no. Pero lo que te digo es, si el delito base es financiación y al final la financiación es una multa, la gravedad, por lo menos de este grupo, ¿verdad? Que se colisionó, defalcó, estafó, supuestamente, ¿verdad? Para obtener lo que decimos, esa agüita, pero que al final era para la financiación de campaña. Bueno, pues entonces la gravedad del hecho, considerada desde el punto de vista penal, ¿verdad? No debería de ser un obstáculo para que esas personas le den por lo menos arresto domiciliario en su gran mayoría. Yo soy en contra de la prisión preventiva y yo voy a ser coherente con eso. Sí. Yo solamente veo la prisión preventiva como un exceso, como un extremo. Para mí, que ya se soliciten 18 meses de prisión preventiva, ya para mí es un exceso. O sea, las personas no vuelven a vivir, las personas no vuelven a rescatar. Las cárceles son infrahumanas y no es un tema del Ministerio Público. Las infraestructuras de las cárceles, vivir en una cárcel. Señores, miren, a veces hasta una violencia de género, una semana en prisión equivale, como decía un psicólogo aquí que lo invitamos, a 100 violencias de género. Porque destruye mentalmente, o sea, destruye. Y yo entiendo que hay que hacer una reflexión, sobre todo porque la gente percibe que en el caso de Gonzalo,
¿Me entiende? La gente lo está percibiendo, que es una situación, obviamente, tú buscas la definición de preso político y él configura 9 de los 10 elementos técnicos para configurar que es un preso político. Yo entiendo que el persecutor y esas personas que están persiguiendo son objetivos en su investigación cuando van a procesar. No quiere decir que eso les dé la razón. Porque los jueces, por ejemplo, en España, que hay un juez de instrucción, la investigación la dirige un juez. Y él da una providencia calificativa de apertura a juicio. Y eso no quiere decir que él tenga la verdad. Él le hizo una interpretación de los hechos. Y las investigaciones objetivas también se merecen descargo. Lo que yo estoy diciendo es que debemos de pensar, ahí se agudiza, son los políticos que analizan, los medios, el sistema empresarial. Ya el sistema empresarial en este segundo trimestre frizó los desembolsos y se ven en el portal del Banco Central que las políticas de ejecución de apertura de los créditos se movieron y se tiraron los que eran para ahora, para este medio año, se tiraron para octubre y van a llegar a diciembre. Y eso puede generar una circunstancia política extrema y más cuando metan preso al pobre Danilo Medina. Cuando ese hombre caiga preso, esa vaina, esto va a estallar. No, pero yo no creo que se atrevan a tanto ya. Pero ese tema lo vamos a tocar después de la pausa, el impacto de todos estos procesos, el impacto social. Vamos a la pausa. Escucha.